Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía, color y diversión. Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi, Videojuegos, cine, anime y mucho más. Inicia en los 102.7 Exabytes. Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Exabytes. Acá como siempre su amigo Gerard X, haciendo algo diferente a lo que siempre hacen los chicos, porque la verdad es que a mí me aburre hablar de tanta eso de que series y que las películas aquí y allá. Yo la verdad a veces no entiendo cómo no traen cosas que para mí, como siempre dicen que soy el más viejo, son un poco más interesantes. Y la verdad preferí hoy no invitar a ninguno de ellos porque dije, la verdad, hoy quiero dedicarle tiempo a un invitado súper mega especial que quise traerles el día de hoy. Pero hablar de un tema que yo creo que todos como ciudadanía nos va a interesar bastante. Y es Marcelo Mesa. Marcelo, bienvenido al programa de Exabytes. Me encantaría que te presentes con todos nuestros escuchas y les cuente a ellos ahora cuál va a ser el tema que vamos a tocar. Claro que sí, Gerardo. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que muy motivado. Este es un tema que me apasiona. Vamos a hablar sobre ciudades inteligentes, contarles de qué se trata, de qué no se trata y precisamente pues abrir todo un panorama de posibilidades, de retos que tenemos como país, de oportunidades y algo todavía más importante, que considero que la tecnología es un instrumento, y particularmente el tema de ciudades inteligentes, que podría apoyarnos sensiblemente para poder seguir, óigase bien, preservando la especie. Oh, wow. Bueno, ya bien lo anunció Marcelo, hoy vamos a conversar de ciudades inteligentes. Y por aquí vamos a matar una serie de mitos súper horribles que siempre escucho con el tema. Por ahí tras bambalinas conversaba con Marcelo. Creo que para mí el término correcto inclusive no es ni tan siquiera ciudades inteligentes. Yo siempre he dicho que es ciudadanía inteligente. Por eso dije que para toda nuestra ciudadanía va a ser muy importante este programa. Sin embargo, ahí vamos a ver qué me dice Marcelo. Marcelo como experto obviamente en partes de sistemas de información, tecnología y demás, nos va a dar a conocer todo este tipo de temas. Y vamos a hacerle alguna que otra pregunta ahí que ustedes saben que nunca se me va a ir, con el fin de sacar la mayor información posible y ver qué tanto nos podemos sacar alguna información adicional que pueda ser útil para todos ustedes. Entonces, importante que primero entendamos bajo el concepto de que ciudades inteligentes, según mi concepto, y si no que Marcelo me corrija si fuera necesario, tengo claro que es la búsqueda del bienestar del ser humano en su desarrollo de calidad de vida. Entonces hay diferentes aristas en las que tenemos que tratar este tema desde el proceso de un lugar con mejora transportabilidad, sostenibilidad ambiental, el tema de facilidades alrededor de obviamente la generación común, lo que sería salud, lo que sería obviamente los avances, lo que serían avances en la calidad de vida, vivienda, estructura urbanística, visión, educación y obviamente todo esto siempre apoyado de la tecnología, que aquí es donde yo sé que Marcelo va a decir, ok, ¿cómo podemos usar la tecnología para crear estos lugares inteligentes, verdad? Y que yo diría que normalmente en algunas partes del mundo que ya lo están desarrollando siempre se piensa en ciudades como las metrópolis, la GAM y todo lo demás, y espero que Marcelo me tenga una solución para también en las áreas rurales, porque realmente yo creo que eso también son ciudades y necesitan también conocer un poco más de esto y no solamente quedarse todo centrado en la capital de un país. Entonces, Marcelo, ¿me equivoco con lo que yo estaba conversando en este momento? No, en lo absoluto. Gerardo, ¿cuánto tenemos? ¿1 hora, 2 horas o 3 horas? Tenemos 1 hora de programa, pero lo podemos invitar, según ya recuerden ustedes, sus comentarios sobre el programa. Si ustedes se interesan más, yo me vuelvo a traer a Marcelo para otra segunda parte. No, muchísimas gracias, con todo gusto. Vamos a poner las cosas, lo dices bien, pero vamos a poner las cosas bien en contexto. Nuestras ciudades
hablemos de Costa Rica, Centroamérica, el planeta en general, fueron concebidas para una población más reducida, evidentemente, y una población menos activa, con menos necesidades de transporte. Bueno, pasan los siglos, tenemos las ciudades y hay una relativa expansión, pero la concepción de la ciudad como tal siempre se mantuvo con un fin, un propósito y un dimensionamiento que no es lo que hoy se demanda y lo que hoy se requiere. Y partiendo desde ese punto de vista, desde ese contexto, lo que mencionas es totalmente cierto. O sea, la idea es que la tecnología nos apoye en mejorar la calidad de vida del ciudadano, es que el ciudadano pueda estar más y mejor conectado, que la interacción con su entorno social sea más eficiente, sea más efectiva, y por supuesto que esto vaya acompañado con una economía sostenible. Aquí el tema del medio ambiente juega un papel importante y merece un capítulo completamente aparte. Pero en sí es el uso de la tecnología precisamente para hacer la vida del ciudadano y su interacción lo más amigable, lo más efectiva, eficiente, sociable posible. Y es que la tecnología siempre nos ha ayudado en eso. Y vamos a poner un ejemplo. Bueno, reciente, la pandemia generada por el virus del SARS-CoV-2 nos cambió tajantemente, la forma en que trabajamos, donde se aceleraron todos los procesos de teletrabajo, la forma en que comprábamos, porque todo el tema del comercio electrónico se aceleró, la forma en que nos educábamos, porque la educación a través de sistemas de tecnología y sistemas de aprendizaje a distancia y videoconferencias, teleconferencias, se volvió un estándar. Inclusive temas de salud, se aceleraron procesos de consulta en línea, de telemedicina. Y en todos estos elementos que menciono, hay tecnología de por medio. Hasta inclusive la forma en que nos divertíamos se volvió también conferencias con sistemas de videoconferencia sociables, donde la familia, amigos se reunían a través de sesiones, de plataformas, no sé si se puede mencionar, un Zoom. Sí, claro, diferentes proveedores. El tema es que la tecnología se volvió ese instrumento que constituye como una especie de flotador para podernos apoyar durante el proceso de la pandemia. Nos mantuvo conectados, nos mantuvo trabajando, nos mantuvo divirtiéndonos, nos mantuvo pudiendo estudiar, y en ese sentido es un elemento que apoya y potencia la calidad de vida del ciudadano. Vamos un poquito más para atrás con otro ejemplo. Ok, perfecto. La portabilidad de la música. Me gusta porque va muy asociado a temas ambientales. Ah, ok. ¿Ustedes recuerdan en los años 70 cómo hacía uno para llevar la música fuera de la casa? Bueno, siempre han dicho que yo soy el más viejo del grupo. Adelante. Pero sería lo más difícil del mundo que recuerde en los años 70 cómo se manejaba la música. Si puedo recordarme los 80 y los 90 y todo, bueno, en los 80 grave cassettes, ¿verdad? Sí. De la radio. Y luego en los 90 se empezó a popularizar y a volver democrático el uso de CDs, ¿verdad? Sí. Y eso ayudó mucho a manejar esos famosos álbumes llenos de CDs con remixes de todo tipo de música y documentales y demás. Y bueno, ahí empezó toda la magia, ¿verdad? De democratización de la música, porque antes de eso, a menos de que me equivoque, todo era radio, ¿verdad? Era radio y, no, tal vez no lo viste, pero se usaba llevar la radiograbadora. Ah, bueno. Al hombro para llevar la música fuera de la casa, con el consecuente consumo de baterías. Que eran unas baterías bastante grandes, las famosas baterías D. Correcto. No eran una, eran varias y había que estar renovándolas y empecemos a imaginar ya la cantidad de basura que eso genera, contaminación. Bueno, así como lo dices, bien, se fue evolucionando de la radiograbadora al cassette,
¿Recuerdan el Walkman? Luego vino en la década de los 80 el Discman, que era la forma como llevábamos la música fuera de los hogares y la hacíamos portátil para que uno pudiese pues disfrutar la música que a uno le gustaba fuera de la casa o llevarla a alguna fiesta, alguna actividad. Ya después vino la invención del MP3. ¿Recuerdan? El MP3 hizo un cambio radical. Luego vino Apple y el iPod. Sí. Y ya la música era más música y siempre portátil, pero de una manera más llevadera. ¿Cómo escuchamos música hoy día? Ya no necesitamos el dispositivo ya no necesitamos ni el cassette, ya no necesitamos el CD. Ahora la música la tenemos en la nube, la música de nuestra preferencia, y no hay que comprar todo el álbum para escuchar 2 canciones. Ahora la música es un tema de suscripción y la podemos escuchar en el teléfono, en el reloj, en el automóvil, en cualquier dispositivo que se conecte a internet, podemos nosotros con nuestra cuenta escuchar la música. Entonces, la tecnología nuevamente simplificando la vida, facilitando la vida de las personas, de manera que podamos simplificar la forma en que interactuamos y paralelamente reduciendo notablemente lo que es nuestra huella de carbono, porque ya no gastamos en baterías de la misma forma que se hacía 20, 30, 40 años atrás. Ya todo lo que genera la fabricación de cassettes, de discos compactos, de reproductores, se ha reducido sustancialmente, tanto que esas son industrias que tienden a desaparecer. Y obviamente con el consecuente efecto positivo en lo que corresponde a la disminución en la emisión de los gases de efecto invernadero, que al final generan el calentamiento global del planeta y es lo que compromete pues la vida ya no solo de la especie humana, sino de toda la especie habitable en este planeta. Okay, entonces la tecnología como nuestro aliado, Gerardo, es un aliado que va muy de la mano, no solo en hacernos nuestro interactuar de manera muy, muy natural, muy amigable, confortable, sino que también nos va apoyando en tener una situación de amigabilidad con el ambiente. Ok, perfecto. Entonces, bueno, interesante. Hay una parte de huella de carbono y que obviamente la evolución de la tecnología es importantísima para poder mitigar, digamos, cosas que nos pueden afectar en lo que es la calidad de vida, medio ambiente o similares a la hora de tomar la decisión de ciudades inteligentes, ¿verdad? Muy bonito el ejemplo de la música y todo lo que pasó por los diferentes dispositivos. Sin embargo, a mí, digamos, este tema siempre siento que tiene como ciertos tabúes. O sea, la gente normalmente cree que ciudad inteligente es como cuando le hablan de smart house, ¿verdad? O sea, que tengo mi smart TV, mi smart freezer, mi smart bulb, o sea, tengo que mi bombilla inteligente, mi teléfono inteligente, mi tele inteligente y ya por eso tengo una casa inteligente, conservador inteligente. Y eso realmente no es una ciudad inteligente y menos tampoco es una casa inteligente. O sea, eso es tener una casa muy tecnológica, ¿verdad? Que eso es muy importante entender. Pero si al fin y al cabo no te está dando resultados para mejorar tu calidad de vida, realmente vos lo que tenés son un montón de aparatos electrónicos que te están volcando de quicio, y te lo explico fácil. Por ejemplo, si yo tengo a mi abuelito que estaba acostumbrado a abrir siempre la puerta con una llave y yo le vengo y le instalo una cerradura inteligente que se abre con el teléfono y que tiene que leer un código, tiene que poner un password o tiene que leer un código QR, muy seguramente me agarre con un leño y me diga: vuélvame a poner la cerradura que conozco toda mi vida con mi llavecita. Y no me jodas. Igualmente me pasa a veces que tengo días en donde les digo: no, ustedes nada más tienen que decir Google, enciéndame las luces,
y en lugar de eso lo que hacen es tocarme todo ese encender de la casa y me desconfiguran la conexión que tengo con los bombillos del hogar, ¿verdad? Entonces tía Panchita, ¿verdad? No era eso, tenemos que decir enciende la luz de la sala, ¿verdad? Entonces, luego usted los escucha a ellos y ellos lo que dicen es, ay no, eso que usted hace en la casa tan inteligente no me parece tan inteligente porque uno está adaptado a otras cosas. Cuando hablamos de ciudades inteligentes consideramos primero y sin ningún tipo de menosprecio, digamos, la educación de la gente, la cultura de la gente con las cosas y qué realmente se debería adaptar o no para considerar que la ciudad inteligente llega al beneficio final, que es darle satisfacciones a los seres humanos y que no todo sea tecnológico. Marcelo, ahí tal vez me gustaría que me amplíes. Claro, no, me gusta mucho ese enfoque, porque una cosa son esos artefactos que tienen una funcionalidad que nos generan un nivel de confortabilidad, automatización, que nos automatizan una serie de procesos, pero otra cosa es salir a la calle y encontrarme una ciudad que tiene una serie de, no vamos a decir de defectos, hablemos mejor de potenciales mejoras, precisamente tendientes a hacer la calidad de vida de la persona mayor, algo más agradable. Ciudad inteligente no es necesariamente que llenemos de cámaras de seguridad la ciudad o hagamos una página web, un ayuntamiento, una municipalidad de X. Si eso está desarticulado, si eso no obedece a todo un proceso de integración institucional, tanto pública como privada, para que esos servicios públicos y o privados que se le dan a los ciudadanos correspondan a una necesidad específica y tengan un propósito en particular. Voy a hacer esto un poquito más aterrizado. La humanidad enfrenta un problema muy serio, Gerardo, y creo que tal vez muchas personas ya han escuchado esto. En el año 2017, la población urbana superó a la población rural en todo el mundo. 2017. Actualmente ya anda por el 55%. Esos son datos de Naciones Unidas. Algunos estudios le agregan un poquito más, un poquito menos. El tema es que ya somos mayoría habitando en zonas urbanas. En Costa Rica es el 75% de la población que vive, 3 de cada 4 vivimos en zona urbana. Es comprensible porque Costa Rica en las últimas décadas se ha convertido en una economía muy orientada hacia servicios. Correcto. Pero ojo, o sea, el tema de lo que pasa en el campo, en zona rural, a mí me gustaría tocarlo en algún momento porque la situación se puede volver crítica y comprometer la seguridad alimentaria del planeta. Y puede sonar exagerado, pero es que son números y son tendencias y hacia eso podemos ir. Totalmente. No, esa parte la vamos a tocar de fijo porque la gente, como reitero, por ahí va mi punto, la gente cree que ciudades inteligentes es llenarnos de aparatos y creo que por ahí vas a resolver mi consulta y no bienestar. Y en el bienestar como entes colectivos tenemos que pensar en una serie de cosas y vos tocaste un punto muy importante que es la seguridad alimentaria, pero vamos con la idea, Marcelo, para que... Sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué doy estos números? Porque lo que se viene para el año 2050, que uno dice, bueno, 2050, no es que estamos a 23 años de estar ahí. En el 2050 vamos a tener mundialmente 70% de la población viviendo en zonas urbanas. Obviamente el 30% en zonas rurales. Pero es que tal vez los porcentajes... Uno dice, sí, pueden variar y no necesariamente tienen que ser esos, pero sí la tendencia, lo que se trata de decir con esto es que vamos a tener en un poco tiempo, o sea, 25 años suena poquito, pero eso es una generación, o sea, en una generación vamos a tener un cambio radical de zonas urbanas a rurales.
Y eso ya lo es, estamos viendo en parte, Marcelo. O sea, de ahí la idea mucho del nómada digital, ¿verdad? Eso es muy importante, nada más recordarlo. O sea, con la tendencia de teletrabajo ya no quiero estar en la ciudad rodeado de los gritos donde me dicen que se recoge chatarra y ventas de huevos por 2,000 pesos el kilo, ¿verdad? Sino que ya quiero, qué bonito, desde la playa y salgo y me voy, o quiero ir a la montaña y vivir en un ambiente más despejado, etcétera, ¿verdad? se va a volver una necesidad, porque si lo trasladamos a personas, Gerardo, para el 2050 son nada menos que 2.500 millones más de personas moviéndose a zonas urbanas. Entonces, pensemos, o sea, más gente, tratemos de llevarlo aquí a Costa Rica, o sea, tome un porcentaje pequeñito de esos 2.500 millones de personas y es un montón de gente. Imagínense circulando en la General Cañas o en la Florencio del Castillo o en la 27. O sea, solo desde el punto de vista del colapso vial que eso puede representar. Pero realmente es más gente en las ciudades que requieren agua, más gente en las ciudades sí, que requieren alimentación, más gente en la ciudad generando basura, más gente en la ciudad que requiere servicios de salud, que requiere servicios de educación, que requiere seguridad, también requiere esparcimiento. ¿Cómo vamos a hacer? Con el crecimiento de la infraestructura que tenemos no va tan acelerado a las necesidades. Entonces ahí es donde queremos y estamos convencidos de que hay que apostarle a la tecnología. Okay. La tecnología como aliado para que nos ayude a que el tránsito sea más fluido. ¿Cómo? Esa tecnología, hay mucha sensorización que puede medir el tránsito vehicular, articular los semáforos inteligentes, pero inteligentes en el sentido de que cuantifican el tránsito global, lo que viene o lo que va de un punto A a un punto B, y poder sincronizar eso para que, aunque seamos muchos más, poder tardar, ojalá lo mismo que ya se tarda, o bien, ojalá un poco menos, desde el punto de vista del tránsito vehicular. Pero también aquí es donde ya la tecnología empieza a ayudarnos, y bueno, el tema de sí, va a haber más basura, y cómo vamos a hacer la basura tirada en la calle. No, hay temas de sensorización para los contenedores de basura, y que de manera que se recoja la basura solo en los puntos donde se llenaron los contenedores, y si es mucho, pues hay contenedores que comprimen basura para que quede más espacio. O sea, en ese sentido, la tecnología, estoy convencido de que definitivamente nos va a ayudar ante este colapso, ante esta avalancha y hacinamiento que vamos a tener en las ciudades. Ahí, nuevamente, es de verdad un voto de confianza a la tecnología, que podría pensarse que más bien nos va a generar más costo, más gasto, pero realmente ya deja de ser, pienso yo, aunque ahorita lo veamos, cuando mencionabas el tema de tener tantas cosas smart, que es una cuestión de confort, y está bien, la gente tiene derecho, pero llegará un momento, y no estamos lejos de ese momento, en donde es la tecnología la que nos va a poder rescatar del abismo, definitivamente. Casi, no sé por qué, y me imagino que a muchos de ustedes les pasó lo que veía uno en una serie de los 90 que llamaba Los Supersónicos. O sea, me imaginé la ciudad donde venía y recogía la basura y la comprimían y le echaban en el basurero, o mejoraban el tránsito, entonces salían carros voladores. No creo que lleguemos a ese punto, pero sí rescato lo que bien está diciendo Marcelo, muy en resumido, que es la tecnología está para hacer cosas más allá de solamente hacer aparatos smart, que sí es una cosa divertida y demás, y para los que nos gusta travesear como a mí, le parece súper cool, pero van más como en soluciones inclusive más prácticas. O sea, muchos de ustedes les ha pasado que está en un semáforo y uno dice, ¿por qué? Si aquí hay una fila de casi 2 kilómetros de carros, solo me dan 10 segundos de semáforo en verde, mientras las otras dos vías no tienen absolutamente nada de carros. Pues la tecnología en una ciudad inteligente, el semáforo estaría midiendo cuál es el comportamiento vial de las diferentes líneas, y dice, no, a este ya no le voy a dar 20 segundos, le voy a dar 2 minutos para que se pasen todos estos carros para otro lado,
y liberar una vía que tal vez está congestionando simplemente por el tiempo de semáforo, ¿verdad? Entonces, imagínense qué bonito sería eso. O sea, yo creo que muchos nos ahorraríamos un buen poco de presas. O cosas, digamos, como bien decía, Claro, el tema de facilidades. Dale. Ahí, con ese mismo ejemplo que mencionas del control de tránsito vial, efectivamente no solo hace el tránsito más fluido y por consiguiente la gente llega más temprano, la gente está más contenta, le sobra tiempo que después dedica o puede dedicar a otras actividades, pero es que también la tecnología puede ir un poco más allá. Pensémonos, ubiquémonos cuando estamos en el semáforo, ahí está el semáforo en rojo, hay 4 vehículos delante de nosotros y se pone en verde mientras arranca el primero, y arranca el segundo, arranca el tercero, arranco yo. Hay unos lapsos de tiempo perdido que son precisamente los tiempos de salida. ¿Qué tal si el semáforo se pone en verde y todos a la misma velocidad avanzamos? A una misma velocidad, no vamos a chocar. Okay. Sería buenísimo. Bueno, a eso tenemos que llegar, porque si no colapsamos, y esa tecnología existe de sincronización, de comunicación entre los vehículos, donde podemos llegar a una zona. No vamos a pensar que vamos a estar así circulando toda la vida en todas las autopistas o carreteras del país, pero en esas áreas de alta congestión, ese sistema entra en funcionamiento de manera que son como los vagones del tren, vamos a una misma velocidad, un mismo desplazamiento, pero en unidad de tiempo se logra desplazar más cantidad de vehículos si se tiene una sincronización de ese nivel. Hacia eso podemos llegar con la tecnología. Caray, ve, las soluciones pueden ser muchísimo más bonitas que lo que acaba de proponer, ve, Marcelo, eso es bastante interesante. Aquí yo tengo una consulta porque uno escucha mucho en propuestas políticas a gente, no voy a decir que no sea expertos, nada más voy a decir que tratan de parecer expertos porque mencionan mucha palabra rimbombante y no realmente explican cómo esto va a solucionar, a diferencia de lo que estoy viendo hoy, Marcelo. Usted sí me está dando soluciones. Gracias. Escucho mucho que para poder lograr estas ciudades inteligentes hay que tener 5G y que sin 5G no hacemos nada. Simplemente para poner en contexto a mis queridísimos oyentes, este tema de las bandas de internet, ¿verdad? Lo que hay que entender primero es que las ondas con las que se transmiten información que nacen de la telefonía en su momento, ¿verdad? Para dar una solución, y radio, lo que hacían las bandas eran cuantificarse en qué momento o cuánto de su ancho de banda iban a transmitir datos y cuánto se iban a transmitir sonido. Conforme ha avanzado la tecnología, se han dado cuenta que se dedican más ancho de banda a los datos y no tanto al sonido. Yo realmente ya cuesta ver a alguien que haga llamadas, ¿verdad? Y se dieron cuenta que el sonido realmente no ocupaba tanto ancho de banda, entonces se ocupan tanta cantidad de hercios hasta que llegamos a los 5G, que son los 5 GHz, ¿verdad? Para resolver un tema de comunicación, que supuestamente lo que hace es que con ese tan buen ancho de banda yo puedo transmitir tanta información que no me genere ninguna saturación del flujo. Sin embargo, yo pregunto, o sea, ¿realmente yo podría iniciar una ciudad inteligente o un espacio inteligente, mejor dicho, ya, porque Costa Rica aún no tiene 5G, o tengo que esperarme a que algún gobierno benigno se le ocurra poner 5G en este país o en cualquier país de la región para poder iniciar todas estas cosas que suenan ahorita mágicas, Marcelo? La tecnología, Gerardo, de quinta generación de telecomunicaciones, lo que conocemos como 5G, o sea, la vamos a necesitar. Este ejemplo que te ponía de la sincronización vehicular requiere alta comunicación, al referirme a alta comunicación es velocidad y ancho de banda. Requerimos interconectar muchos elementos en la ciudad para que esto funcione, pero no es limitante para no iniciar. ¿Por qué? Porque muchos países, muchas ciudades en el mundo vienen liderando proyectos de ciudades inteligentes desde mucho antes que existiera la tecnología 5C, de manera que va a ser necesaria para alcanzar los niveles
de avance tecnológico que pretendemos tener y que son precisamente los que nos van a permitir justamente disponer de elementos de sensorización y de comunicación que nos van a facilitar la forma en que nos desplazamos, la forma en que trabajamos, la forma en que estudiamos, en la que nos divertimos, en las que interactuamos socialmente. Pero no es un freno para decir, aquí estoy esperando que venga 5G para poder iniciar los proyectos de ciudades inteligentes. No debe ser nada más un limitante en esa dirección. Bueno, qué dicha que me lo estás diciendo, Marcelo, y ahora ya vas a ver que esta pregunta va ligada a lo que hemos dicho atrás y donde venía mi siguiente, y es que algo que preocupa mucho es, lamentablemente, Costa Rica, a pesar de ser un país muy pequeño, tenemos una geografía sumamente abrupta. O sea, en los pequeños casi que 54,000 kilómetros cuadrados que tiene nuestro país aproximadamente, tenemos playas, llanos, montañas, diferentes tipos de climas, diferentes tipos de formas, como 1000 volcanes. Bueno, los conocidos no son 1000, perdón, gente, exageré, pero tenemos volcanes, tenemos cerros, tenemos efectos de Faraday, que inclusive cortan señales, ¿verdad? Bastante curioso en algunas zonas del país. Entonces, muchas veces, lo que yo puedo ver inclusive como una tecnología de 4G en algunos lugares, 4.5G en un área metropolitana, si me llega 3G, o sí, si me llega internet, cuando dice uno que me sale la E de empty, sí. Me llegó mucho en algunas zonas rurales del país. Y esto es preocupante porque entonces dicen, es que no podemos hacer nada para desarrollar tecnología en estos lugares porque no hay señal. Y entonces luego empieza ya mira, es que es una inversión gigante para hacer esto y lo otro. Y ya nosotros estábamos tocando un punto, o sea, ya necesitamos ir llevando nuestras poblaciones a distribuirse en diferentes áreas del país. No todo el mundo puede estar concentrado en la actual zona urbana del país, sino también ver posibilidades de desarrollo, empleabilidad, vivienda, educación y demás en otras áreas, digamos, más rurales, y que estas áreas rurales también se pueden modernizar con este tipo de soluciones. ¿Qué ofrece Marcelo desde esta parte como solución a este tipo de situación? Porque bueno, ya sabemos que sí podría hacerse sin la necesidad de 5G, muy probablemente porque en estas zonas aún no se puede llevar, pero ¿cómo la debemos llevar? ¿Qué debemos abordar ahí para poder implementar esto? A ver, hay dos cosas, ¿verdad? Un tema es la tecnología, Okay. per se, y otra es la voluntad política para hacerlo. Entonces, son dos temas que obviamente deben ensamblarse, deben complementarse, pero que obedecen a situaciones completamente distintas, porque con estaciones, radiobases, tecnológicamente resolvemos cualquier problema. O sea, este país tiene una topografía hermosa, o sea, este es un país soñado, encantador, lo amamos, pero pues, a nivel topográfico no tiene nada distinto a Japón. O sea, igual hay volcanes, hay montañas, llanuras y son ciudades que tienen un liderazgo desde el punto de vista de automatización bastante avanzado, pero ellos son líderes. Y hablamos también, por ejemplo, de España, para sentirlo afín por el tema del idioma y la cercanía que tenemos como históricamente con ellos. Igual tiene situaciones topográficas complicadas y es uno de los países que ha liderado iniciativas echando el pato con la parte de planificación y de voluntad política para hacer las cosas. Me quedo en España. Nosotros tenemos, antes de volver a España, una situación, y este ya es un tema político, o de estructura de cómo están precisamente dimensionado el tema de atención de gobiernos locales. Nosotros tenemos municipalidades que tienen cierto nivel de autonomía presupuestaria y que por tanto
tienen sus departamentos de gestión de proyectos, de tecnologías de información, y adquieren la tecnología que consideran más apropiada para, y lo pueden hacer, lo hacen, estoy seguro, con la mayor voluntad, para darle un mejor servicio a sus ciudadanos. Sin embargo, no vemos necesariamente una articulación, se pueden hablar entre ellas, pero como un proyecto país, un proyecto nacional. Y ahí vuelvo a España. España en el 2015 estableció un plan nacional para ciudades inteligentes. Luego se dio cuenta un par de años después que es que no eran solo las ciudades, hablaron entonces de un plan nacional de territorios inteligentes. Entonces hablan de ciudades y territorios inteligentes, en donde estructuran, articulan distintas instancias de la sociedad, de gobierno local, gobierno nacional y la empresa privada, para precisamente fondear proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida del ciudadano, casi todos relacionados con temas de tecnología. Entonces, cuando un país se prepara de esa manera, entendemos por qué se van logrando los propósitos, por qué se van logrando las metas. Aquí yo también hago otro paréntesis. Gerardo, previo a las elecciones yo tomé tal vez los 4 o 5 partidos políticos que se veían con más posibilidad de ganar para estudiar el plan de gobierno, y me encontré que el tema puntual, Smart City, ciudad inteligente, o el tema de tecnificación del sistema agrícola del país, los temas eran mínimos. O sea, si de esos 4 primeros, 5 primeros extraía 3 párrafos, es mucho. Entiendo también que desde el punto de vista del gobierno central, no hay una injerencia directa sobre los gobiernos locales. Esto sé que es difícil cambiarlo, pero entonces hay que ponernos de acuerdo todas las partes interesadas para generar un proyecto país orientado a la automatización, a llevar estos elementos de inteligencia a las distintas comunidades, y que no es la misma receta en todas las comunidades. Obviamente tenemos ciudades que están muy orientadas a temas de servicio, otras que están más orientadas al tema agrícola. Aquí es donde caigo con el tema agrícola, que es la parte preocupante cuando hablábamos del tema de seguridad alimentaria. Correcto. Y démosle porque nada más ahí quiero hacer un pequeño resumen. O sea, gente, no me tachen de revolucionario, dirían por ahí, cuando Pepe Figueres se coló en una radio, empezó a decir tenemos que hacer un cambio en este gobierno, no. Y luego salió la revolución del 48, ¿verdad? No quiero decir esto, pero sí quiero decir, tenemos que exigirle a nuestros políticos más soluciones en este tipo, que son sumamente necesarias para poder desarrollar estos temas, porque sí sabemos que ya la tecnología está, pero ocupamos voluntad política, y yo creo que ahí estoy muy de acuerdo con Marcelo en que la única forma de poder esto llevar a cabo es obviamente que exista un poco más de alineamiento entre las ideas de municipalidades, las ideas del sector de gobierno central, y poder alinearlas sin que las municipalidades sientan que están perdiendo su autonomía. Creo que puede llevarse algo muy, muy bonito. O sea, tenemos electricidad en todas partes del país, y esto no fue porque se le ocurrieron a las municipalidades. Esto viene de un gobierno central en conjunto con los territorios. Sí, tenemos por dicha agua potable en casi todo el país, telefonía, etcétera, ¿verdad? Y todo esto se logra obviamente porque hay una buena coordinación entre todas las partes. Con esto quiero dar paso a otra parte que muchas veces olvidamos, y es la seguridad alimentaria. O sea, vivimos en un mundo muy globalizado y sabemos que nosotros, así como exportamos cosas, también importamos cosas. Sin embargo, y quiero hacer nada más una recapitulación de situaciones que pasan en el mundo. O sea, y sin irme muy lejos, México, todo el norte de México está sufriendo un problema de agua gigantesco, que hoy por hoy estamos volviendo a recibir aguacate mexicano, por ejemplo, pero Michoacán, parte de la zona norte de México, ha estado reclamando que mucho de su faltante de agua es por el cultivo de aguacate. Entonces uno dice, ¿será que es por eso, o será por una mala planificación del agua,
o hay una mala distribución de los acuíferos, o hay un problema de contaminación que no permite tener suficiente agua potable, pero me está afectando la calidad de vida, me está afectando la seguridad alimentaria por una mala planificación. Puede pasar esto en Costa Rica, gente, se lo digo muy abiertamente, o sea, nuestro país, gracias a una entidad suprema, la que ustedes quieran creer, es muy, pero muy probable que lo suframos fácilmente, porque a pesar de que tenemos cientos de acuíferos, excelentes ríos, una excelente, vamos a decir, biodiversidad bastante verde, también sufrimos sequías, y lo vemos en zonas como Guanacaste, en donde se ve este tipo de temas muchas veces bastante duro, y es por una mala planificación. No vamos a entrar en fondo en cada uno, pero entonces la seguridad alimentaria trata todo este tipo de temas, y quisiera saber qué nos tiene que contar Marcelo. Ahora sí, ya dándole esta pequeña introducción. Ya le tiré todos los problemas del mundo y ahora quiero que me los solucione. Para la próxima mejor le digo que se tire a la política, Marcelo. No, gracias. No, gracias. Es que, no, Gerardo, le has dado al punto. El tema de la agricultura es un tema crítico. Hay una organización de Naciones Unidas para la alimentación y agricultura, la FAO, y lo que voy a decirles es basado en un estudio que leí de la FAO, un estudio reciente. Son datos mundiales, pero indica que 3 de cada 4 personas en situación de pobreza y de hambre viven en zonas rurales. Y presentamos minutos atrás esa avalancha de 2.500 millones de personas más que vamos a tener para el año 2050. Un 70% de la población mundial viviendo en zonas urbanas. ¿Qué pasa en la zona? ¿Qué pasa en las zonas rurales? Bueno, es que la agricultura, no hablemos del gran productor, hablemos del pequeño y el mediano, son la mayoría. Atraviesan situaciones muy críticas. Hablemos de la necesidad de asesoramiento técnico, el costo de los insumos agrícolas, temas de financiamiento, el cambio climático, que es una de las cosas que puede afectar más que erosión de suelos, que se viene la lluvia cuando no tiene que venir, o hay sequía cuando se supone que debe haber lluvia. Todo esto genera, y siempre el riesgo lo tiene el productor, siempre el riesgo lo tiene el productor. Entonces, esta situación de incertidumbre o va potenciando un proceso migratorio de estas personas, usualmente los más jóvenes, que van trasladándose de la zona rural a la zona urbana, buscando con todo su derecho nuevas y mejores oportunidades de vida. Pero nos va llenando la ciudad. Entonces, siempre he considerado bastante injusto el término, bastante excluyente el término Smart City, porque no deberíamos hablar de ciudad inteligente, debemos pensar más en un planeta inteligente, o como lo hizo España cuando dijo, bueno, es que no es solo la ciudad, aquí hay que moverse a las zonas rurales, hay que apoyar al sector agrícola precisamente para que frenar este fenómeno, y lo más crítico es que si el pequeño y mediano productor no quiere arriesgar en producción, migra hacia la ciudad, se baja la capacidad de mano de obra en las zonas agrícolas, y por consiguiente se ve comprometida la producción agrícola, y si se ve comprometida la producción agrícola, llegamos precisamente a lo que mencionabas. Es un tema de seguridad alimentaria, que se puede dar primero en algunas regiones, luego en otras, pero que entonces se genera todo un tema especulativo en precios, y al final son las grandes naciones con mayores y más capacidades económicas las que pueden tomar mano de esos recursos, y ya no estamos hablando de varilla para la construcción, sino que estamos ya hablando de alimentos. Entonces, el tema es, insisto, que es un tema crítico, y aquí es donde, bueno, ayudémonos nuevamente con la tecnología.
que yo no presento la tecnología como el elemento salvador de todo, porque nada hacemos con la tecnología si no hay planes, políticas públicas que acompañen el adecuado uso de la tecnología, pero también que acompañen el asesoramiento para que todos estos elementos, hablamos de sensores, etcétera, se puedan aprovechar de la mejor manera posible. Entonces, para el sector agrícola hay muchas cosas y hay sensorización para humedad, sensorización para luz, sensorización para temperatura, hay sistemas de GPS, sistemas de riego automático. O sea, la tecnología nos puede ayudar en muchos elementos precisamente para hacer más segura, menos riesgosa la producción agrícola y un poco contener este movimiento migratorio, pero sobre todo no contenerlo por el hecho de contenerlo, sino por dar las condiciones y facilidades a las personas que habitan zonas rurales, que tal vez proceden de toda una tradición familiar, precisamente de estar dedicados a la producción agrícola, para que se mantengan dentro de su especialidad, dentro de su conocimiento, sin que eso comprometa su calidad de vida. Todo lo contrario, llevando siempre o procurando siempre darles una serie de mejores oportunidades económicas a ellos. Entonces, nuevamente, la tecnología nos puede apoyar en esto, acompañados obviamente con planes. Esto no solo es tecnología, son personas, son procesos. Tiene que haber también todo un tema de transformación digital para que toda esta serie de elementos y servicios que la tecnología nos pone a disposición puedan permear de la mejor manera en nuestra sociedad, en nuestros territorios, sean rurales o sean urbanos. Marcelo, hay una parte que me preocupa y bueno, ya estás diciendo aquí dos puntos clave. La tecnología es parte, ¿verdad? O sea, la tecnología es una herramienta. Al final la solución no sale tan de la tecnología, sino sale del liderazgo de acciones que se tomen desde el punto de vista político, en donde se genera un impacto de mayor acceso a las herramientas para poder buscarle solución. Sin embargo, bueno, por dicha vivimos en un país que tiene una muy buena educación, pero aún así falta un poquito más para entender algunos de estos temas, en donde no sea solamente, y este va a sonar un contexto muy ambiguo, pero ya ustedes me conocen, amigos, que yo no me pongo pelos en la cuenta. O sea, la gente usa más el smartphone para ver Facebook que para educarse en Google de cómo encontrar nuevas maneras, ¿verdad? O sea, a la gente le gusta un poco la información fácil. En el mundo, en la era de la información, es cuando menos investiga, a veces siento yo. Soy un poco crudo con ese tema. Entonces, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿qué consideras así? Decime 3 o 5 puntos para empezar a accionar una educación efectiva, para empezar que los políticos generen acciones usando estas herramientas tecnológicas que tenemos a disposición, y que la población pueda aceptar estos cambios tecnológicos sin que se genere tanta aversión a la tecnología, ¿verdad? Porque siempre se escucha tecnología y ya todo lo quieren echar para atrás, porque eso es malo, eso es del diablo, ¿verdad? Sí. Bien, qué compromiso. Vamos adelante. A ver, la experiencia que tenemos regionalmente ha sido mucha con los ayuntamientos, con las municipalidades. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Y lo tomo como ejemplo porque de ahí, de esas circunstancias y esas experiencias se aprende bastante. Todos estos proyectos de ciudades inteligentes, y citemos cosas como la recolección, a veces le llaman recolección de basura inteligente, pero la basura no es inteligente, es recolección inteligente de basura. Correcto. Las luminarias inteligentes que se encienden y se apagan cuando la gente pasa o pasan los vehículos, que obviamente representan un ahorro muy significativo. O proyectos de videovigilancia en los municipios. Cualquier proyecto, hay cosas muy bonitas que se hacen, como medir la calidad del aire, el nivel de ruido, la contaminación sónica.
y todo esto se hace con distintos sensores. Lo que nos hemos dado cuenta es que sea una municipalidad o sea una institución pública o inclusive privada, la tecnología que se está presentando es sumamente innovadora, es de alto impacto ciudadano, es alta tecnología y se vuelve algo, usamos la palabra disruptivo, se vuelve algo difícil de entender en el contexto de lo que siempre ha hecho la institución, sea una municipalidad o la institución que corresponda, inclusive, les decía, sector privado. Se vuelve algo atípico a lo que tradicionalmente han hecho. Entonces, les cuesta dimensionarlo, gestionarlo, concebirlo, les cuesta adquirirlo, les cuesta implementarlo. Claro, para eso nosotros estamos. Pero cuando digo les cuesta, no es un tema de que cuesta entender la tecnología. Al final la tecnología es una cosa lo más sencillo. ¿Qué es lo que cuesta? Entender, por ejemplo, y ahí voy, un ejemplo, una solución de videovigilancia para la municipalidad X. Videovigilancia inteligente, uno dice, bueno, ¿a quién le corresponde ese proyecto? Ese proyecto le puede corresponder, bueno, es que es tecnología, hay almacenamiento, hay servidores, hay pantallas, hay sistemas operativos, debería ser informática, el Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones, o el nombre que tenga, pero es que también hay un Departamento de Seguridad y Vigilancia Municipal, o tal vez haya una Policía Municipal. Entonces, ¿a cuál de los dos le corresponde? Tiene la consulta, o como hay que instalar cámaras en vía pública, tal vez hay un departamento que le corresponde las obras públicas municipales, entonces ese también tiene que subirse en el bus del proyecto. Podría haber también la oficina de mantenimiento que tiene que darle mantenimiento a la postería donde están ubicadas las cámaras, y así puedo seguir, el de comunicación, el de gestión de proyectos municipal. Entonces, el financiero, porque cuánto va a costarme eso y cuánto tenemos que aumentar los impuestos. Sí. Pero al punto que voy es que se vuelven, como son tecnologías atípicas o soluciones tan atípicas a lo que siempre ha hecho un departamento en particular, y resulta que atraviesa transversalmente a distintos entes, organizaciones o departamentos de esa institución que deben participar en el proyecto desde su gestación hasta su implementación y mantenimiento. Aquí hasta el tema que lo mencionaste, y me gustó esa parte, de comunicación social, porque hay que explicarle al ciudadano qué es lo que se está haciendo. Porque a veces el ciudadano puede sentirse invadido, porque hacía las cosas de una manera y ahora resulta que hay un robot o un sistema que, si se le logra explicar con palabras sencillas, va a entender cuál es su beneficio final de utilizar ese sistema. El beneficio individual, el beneficio colectivo, y educándolo de esa manera, logramos entonces hacer que estos temas, que son mucho más que tecnología, logren permear y tengan éxito y cumplan el propósito que se persigue. El tema de información y educación es fundamental. El otro tema es la transparencia. Bueno, primero, el tema de atreverse al cambio, porque como muchas de estas cosas quedan en manos de políticos, a veces es un poco arriesgado. Un proyecto de innovación tecnológica de cara a una ciudad inteligente puede sonar tal vez muy bonito y que pueda a la imagen de la figura quedar muy bien, pero si no se articulan todos los elementos que deben participar, es probable que el proyecto fracase, no por un tema de que se usaron las cámaras o los sensores incorrectos, sino más por un tema de gestión interna, por un tema de comunicación, por un tema de planificación, y todos estos elementos que menciono deben ser atendidos con un proceso de transformación digital en las organizaciones. Casi que esa es hoy día tenemos dos elementos que se vuelven una constante en las organizaciones: la transformación digital, porque la pandemia nos enseñó
que podemos depositar más confianza en la tecnología como un instrumento de interacción que facilita cómo trabajamos, cómo compramos, cómo nos educamos. Es eso por una parte. Y por otra parte, no temer al cambio, les decía, y por otro, la transparencia ciudadana. Decirle al ciudadano qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer y cuál es el resultado que se espera. Siento que tenemos que educar a ese nivel, que uno pensaría, bueno, eduquemos a los niños, pero si quienes educan a los niños estamos viciados por el sistema tradicional, mi perspectiva es, tenemos que empezar de arriba hacia abajo para que eso vaya permeando. En efecto, sí, porque si que tiene que enseñar a un niño que es un maestro y este maestro no entiende lo que está diciendo, estamos mal. Yo creo que te capté muy bien la idea, Marcelo. Nada más voy a resumirla, que es mucho pensado en que tenemos que tomar en cuenta que hay diferentes disciplinas, departamentos y demás que tienen que tomar decisiones en conjunto con las áreas de ejecutivas políticas de cada sector, en donde si trabajamos en conjunto, o sea, no es una decisión o de una materia en específica que toma esto, o sea, tienen que ser todos en conjunto, o sea, volvemos al mismo tema, el ser humano es un ser colectivo y como ser colectivo es en forma de comunidad que desarrolla las soluciones reales de impacto en un país. Entonces, aquí viene tal vez mucho, diría yo, desde un punto de vista muy de Scrum Master, de lo que es el tema de desarrollar proyectos, iniciativas de proyectos, el management y las habilidades blandas de liderazgo de cada uno de estos departamentos son los que van a dar los resultados positivos. O sea, no es quién va a hacerse cargo de esto, es no, todos somos responsables. Área de mantenimiento, área de seguridad vial, área de seguridad pública, área de finanzas, gobierno ejecutivo de un departamento, los que en conjunto tienen que saber que hay un problema y que cada uno de forma proactiva tiene que aportar soluciones en conjunto y que obviamente ya luego exista un encargado de llevar el orden, obviamente por medio de sistemas de información de todo esto, y que obviamente ya conforme vayan existiendo avances en los procesos, sea las áreas de comunicación, que eso inclusive incluye a las áreas del sector privado en comunicación o áreas como CESA que representa a don Marcelo, también les den apoyo en el asesoramiento de cómo llevar los siguientes pasos, comunicación a la ciudadanía, la transparencia. Eso yo creo que es importantísimo para nunca caer en temas en donde digan aquí hay corrupción, aquí hay un tema que genere situaciones adversas y por esa situación se caiga toda una idea muy buena. Pero lamentablemente, amigos, saben que les tengo una mala noticia y es que ya se nos fue el tiempo del programa. Rapidísimo. Yo lo único que sé es que quiero agradecerle mucho a Marcelo. Hoy se sentó en la silla caliente y le fue lo suficientemente inteligente para sobrevivir a ella conmigo. Ustedes ya saben que sabemos que yo siempre tiro esas preguntas un poco duras, pero es para sacarles toda la información que ustedes necesitan. Me interesa que pongan en los comentarios, que nos hagan saber en sus llamadas y demás, que si quieren saber más información de esta, yo con muchísimo gusto trato de volver a traer a Marcelo y le tiro más preguntas. Yo sé que él está dispuesto a apañarse conmigo a más preguntas de este estilo. Pero antes de despedirme e invitarlos como siempre a buscarnos en nuestras redes sociales y sintonizarnos como siempre, despedir a don Marcelo. Marcelo, no sé si quieres dedicarle unas últimas palabras al público y agradecerte encarecidamente por estar el día de hoy con nosotros. Agradecerte, Gerardo, por el espacio y a toda la audiencia. He pasado un momento muy, muy agradable, la verdad que sí. Y bueno, a no tenerle miedo al cambio, a no tener miedo a la tecnología. Insisto en lo que dije en un principio, a pesar de que tecnológicamente pues tenemos muchos instrumentos que nos facilitan la manera en que hacemos distintas actividades, la tecnología puede y debe, y estoy convencido de que va a ser un elemento importante para la sostenibilidad del planeta y por consiguiente pues de que podamos
o puedan estar en este programa en unos 50 años. Vos sí, Gerardo, pero tal vez otras personas hablando de este tema y ojalá contando lo bien que se hicieron las cosas y por lo que seguimos entonces estando por acá como especie. Excelente, no, Marcelo, más bien, entonces muchísimas gracias. Queridos amigos, ya saben, siempre un programa nuevo con información interesante en ya sea videojuegos, series, cine, anime y todo lo demás, tecnología, y siempre con las preguntas, su amigo Gerard Dex. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Fight. Termina un podcast más allá de Exabytes. Pero manténete en todas, porque pronto más información en el siguiente Exabytes. Exabytes. Finish him.